Y todos volteamos, hermano, a mí. Aleluya, gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dar inicio, hermano, a este servicio. Así les invito para que se pongan de pie, se acomoden, hermanos, en sus lugares para que adoremos al Señor esta mañana. Quiero que abran su Biblia, hermano, amén. Aleluya. En el Salmo, hermano, muy conocido, Salmo 122, hermano. Todos los conocemos de memoria, amén. Aleluya, gloria al Señor. ...122... Yo leo el 1, hermano, ustedes leen el verso 2... y nos unimos todos en el 9, amén. Aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración por la paz de Jerusalén. Es el encabezado, hermano. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Donde ustedes, hermano. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Israel, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Unidos, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Aleluya. Y una ofrenda de palma al Señor, hermano. Amén. Aleluya. Dice la palabra aquí el salmista: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, hermano. Amén. Dice la palabra, hermano: pedid por la paz de Jerusalén. Nosotros somos la Jerusalén, hermano. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios. Así que pidamos paz, hermano, por su pueblo, dice, y sean prosperados los que te aman. ¿Cuánto aman a Dios, hermano? Amén. Todos los que amamos a Dios, hermano, aleluya. Dice la palabra, Romanos 8:28, que los que somos llamados en los propósitos, llamamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿A qué, hermano? A bien, dice la palabra, amén. Así que los invito para que oremos esta mañana, aleluya. Que sea el Espíritu Santo hablando a tu vida, hablando a mi vida, hermano, amén. Que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta mañana, aleluya. Oremos. Gracias, Padre. Oramos esta mañana, Dios mío, por medio de tu Hijo amado Jesús. Esta hora, primeramente te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre amado. Te damos la gloria y la honra, Espíritu Santo. En esta mañana, Dios mío, aleluya, hemos venido ante tu presencia, Padre, con el único propósito, Dios mío, de exaltarte, de darte la gloria y de darte la honra, Señor. Muchas gracias, Padre, porque como decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida y de vida eterna, Señor? Muchas gracias, Padre amado de la gloria. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. También te pido, Señor, que tomes el control de este servicio, Padre. Que tomes el control, Dios mío, aleluya, de este culto, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Padre. Que sea tu Santo Espíritu hablando a tu pueblo esta mañana. Muchas gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás en este lugar, en medio de tu pueblo, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio de tu pueblo, Padre, aleluya, glorificándote, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nunca nos has desamparado, nunca nos has apartado de nosotros, Dios mío. Siempre estás, Padre, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras luchas, pruebas, Padre. Tú siempre has estado, porque tú nos prometiste, Señor, aleluya. De tu boca salió, Padre Jesús, Rey de Reyes, que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos porque tú siempre estarías con nosotros. Y por eso estamos esta mañana, Dios mío, para rendirte este culto. Para rendirte culto, Padre. Venimos, Padre, con un corazón dispuesto a alabarte, con un corazón dispuesto a derramar nuestro corazón
delante de tu presencia, Señor. Aquí está tu pueblo, Dios mío. Aquí está tu pueblo, Señor, aleluya. Clamándote, Dios mío, clamándote, aleluya, de alguna manera misericordia para tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. De igual manera también, Dios mío, con toda la autoridad que usted nos ha delegado, Padre, aleluya, atamos y reprendemos y echamos fuera todo mal espíritu que quiera levantarse, toda oposición quiera levantarse en contra de tu pueblo, todo dardo del enemigo en esta hora queda cancelado por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito, usted nos ha dado la victoria, Señor. Tu palabra dice que somos más que vencedores en tu nombre, Cristo Jesús, aleluya. Y nada ni nada nos podrá separar del amor tuyo, Padre bendito. Así que echamos fuera, Padre, todo dardo del enemigo, Dios mío, toda oposición que quiera levantarse en contra de tu pueblo en esta hora, queda cancelado, Padre. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu inmundo, todo demonio quiera levantarse, te recuerdo hasta ahora, aleluya, que mi Cristo te venció públicamente, aleluya, que Cristo te venció públicamente, Satanás. Por lo tanto, tú no tienes parte ni suerte sobre los hijos de Dios. Tú no tienes parte ni suerte sobre el pueblo de Dios esta hora. Te recordamos, Satanás, que tú estás vencido. Cristo te venció y te exhibió públicamente en la cruz del Calvario, aleluya. Por lo cual te echamos fuera de este lugar, te echamos fuera de nuestra vida, porque tú no tienes parte ni suerte en la vida de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, y la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, tiene poder, aleluya. Muchas gracias, Padre amado, muchas gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás en este lugar. Te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria y te damos la honra esta mañana. Muchas gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia dice, amén. Denle una de palma al Señor, amén, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto a adorar al Señor, hermano? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Cristo vive, hermano. Así voy a invitar a mi hermana Doris, que nos va a dirigir en alabanza, hermano. Dice la palabra que la habita en alabanza de su pueblo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Así dejo el lugar a mi hermana para que adoremos y exaltemos a una sola voz el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Adelante, hermano, amén. Bendiciones, mis hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cuántos trajeron ese ánimo, ese gozo en su corazón para alabar a Dios? ¿Cuántos trajeron sus palmas? ¿Cuántos trajeron sus pies? Cristo vive, hermanos. Oremos, hermano, amén. Oremos, hermano. Dios, Padre, gracias, Señor. Damos la gloria, damos la honra, para que se la vemos y adoremos a tu Padre.
No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Judían delante de ti, levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Amén! ¡Guárdate, mi hermano! Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. El canto de Israel está aquí, ¿cuánto lo creen? El canto de Israel está aquí, ha descendido con gloria. Su nombre es Jehová, de fuerte y valiente, león de Judá. El canto de Israel está aquí, ha descendido con gloria. Su nombre es Jehová, fuerte y valiente, león de Judá. Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel. Su nombre es Jehová, fuerte y valiente, león de Judá.
Vamos a disponer, mis hermanos, a concentrarnos en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está aquí. Gloria a Cristo. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Gloria postrera, la mayor que la primera. Aumenta en mí gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Gloria postrera, la mayor que la primera. Aumenta en mí gloria, oh Jesús. Tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbiame. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí gloria, oh Jesús. El Espíritu Santo está aquí, hermanos. El Espíritu Santo se está paseando. La atmósfera de este lugar está cambiando. Deja que el Espíritu Santo pose en tu corazón, more en tu corazón. Entrégale todo, mis hermanos. Alábalo, glorifica su nombre. El Rey de Reyes está aquí. Ven y llena
gloria, ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos purifique, hermanos. Vamos a decirle, ven Espíritu Santo, ven. Gracias, Señor Jesús. Gracias por mi vida, por mi familia, por mi hogar, Padre. Gracias, Padre. Fortalécenos, Señor. Día a día, Padre Santo. Necesitamos de ti, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Abre tu boca, hermano. Pide al Espíritu Santo que te cambie, que te purifique, que renueve tus fuerzas. Entrégale todo, todas sus cargas, entrégaselas. El Espíritu Santo está aquí. Déjalo morar en tu corazón. Purifícame y lávame, renueva
tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Tú eres mi fuerza, Señor Jesús. Ven, te necesito. Abre tu boca, mi hermano. No podemos en nuestras fuerzas. Necesitamos del Señor Jesús. Te entrego, Padre, todas mis cargas. Aumenta mis fuerzas, Señor. Dependemos de ti, Padre Santo. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Gracias, Señor Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias por posar en nuestros corazones, en nuestros hogares, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Toma la adoración de tu pueblo. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor Jesús. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar.
Deja este lugar a que corresponda. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Tome su asiento, hermano. Amén. Amén, amén. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? ¡Cristo! Dice el Salmo 51, 17, hermano. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Aleluya. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. ¿Cuánto creen esa palabra, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Vive, aleluya. Gloria a Cristo. Santo es el Señor, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Dice, hermano, la traducción de lenguaje actual, el mismo Salmo 51, 17 dice: la mejor ofrenda es la humildad, hermano. Amén. Dice, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecia a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjese, hermano, dice la palabra, para ti la mejor ofrenda es la humildad, hermano. De verdad, hermano, Jesús, y siempre recalco esta palabra, Jesús dijo, hermano, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor, hermano. Amén. Humildad, hermano, fíjense, algo de la humildad, no estoy predicando, hermano, pero fíjense, la humildad, hermano, muchos pensamos que la humildad es, de que soy pobrecito, que una ropita y que yo no puedo usar una buena camisa, un buen zapato, y que porque te compras una ropa más o menos de marca, piensas que eso es arrogancia, no es humildad, hermano. Pero ¿saben qué es humildad, hermano? Humildad es que cuando tú fallas a Dios, tú reconoces y vas delante de Él, hermano. Gloria a Dios. Humildad, hermano, cuando alguien te llame la atención, no seas contestón, hermano, y no te enojes. Cuando a alguien se le llama la atención y se enoja, esa persona no tiene humildad, hermano. Amén. Esa humildad se refiere al Señor. Que cuando alguien te diga, hermano, fíjate que estás mal en esta área, recíbelo con humildad, hermano. A esa humildad se refiere el Señor. Dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. De nada sirve venir postrarse delante de Dios y tener un corazón arrogante, soberbio, altivo, hermano. Porque la mejor ofrenda al Señor es la humildad. Tú, mi Dios, dice, hermano, no desprecia a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente, hermano. Amén. Con sinceridad, que tú vengas, Señor, yo hice esto, pero aquí estoy, Padre. Derramo mi corazón delante de tu presencia. Lloro ante tu presencia porque he fallado, Señor. Y ese corazón no lo desprecia el Señor, hermano. Dice la palabra que el que se humilla, Dios lo exalta, hermano. Dios lo exalta el que se humilla. Pero el que se humilla, hermano, el que se exalta, perdón, Dios lo humilla, hermano. Por eso el Salmo 51, 17 dice, aleluya, la mejor ofrenda es la humildad, tenerlo delante de Dios, que Dios no lo va a despreciar, hermano. Gloria a Cristo. Pero quien con sinceridad se humilla y se arrepiente, hermano. Esa es la finalidad de cada servicio, hermano. La finalidad de cada culto es aprender del Señor y venir con humildad delante de su presencia. Por eso decía el rey David, Dios al rey David, que David vivía conforme al corazón de Jehová, dice, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque a pesar de la atrocidad, de la perversidad que David hizo, siempre reconoció, hermano, y se humilló delante de Dios. Y dijo David, mi pecado siempre está delante de ti, Señor. Siempre está delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu, decía David, hermano, con humildad y reconocía. Pero la arrogancia y la soberbia de muchos, hermano, es no aceptar cuando están mal, hermano. Pero a eso hemos venido esta mañana ante la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al Señor. Cristo vive. Así quiero dejarle lugar a mi hermano Luis, hermano, para compartir un testimonio de parte del Señor, hermano,
Que nos ponerle palma a Dios, porque Dios es bueno, hermano, amén. Aleluya. Adelante, hermano, amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, Dios les bendiga. Primeramente doy gracias porque Dios ha permitido que estemos de nuevo aquí en otro servicio más y que nos ha dado la oportunidad. Yo le doy gracias por mi vida y por la vida de ustedes, porque somos una familia en Cristo. Yo bueno, testifico una palabra ahora que ha venido a mi corazón, yo creo que es de parte de Dios, porque yo el primer día que yo vine aquí, no sé si los que no me vieron, que llegué yo el primer día, yo me senté por ahí y cuando estábamos en la alabanza sentí unos pasos como de donde está la moto ahí y se vino a parar detrás de mí y yo escuché como los tacones caminaba y se quedó ahí justamente y no volteé a ver sino hasta que ya acabamos de alabar a Dios y le he orado yo al Señor que me dé sabiduría, que me dé conocimiento. Yo no quiero que piensen que es vanagloria mía, pero yo le he orado al Señor en las mañanas, dice la alabanza temprano, yo te buscaré. Y yo le he hablado, le digo, Señor, yo solamente confío en ti porque tú me has levantado, porque en ti hay poder, hay confianza, hay sabiduría. Y he derramado mi corazón yo en las mañanas, a las 3 de la mañana, a las 4, por más tarde a las 5. Le clamo al Señor que me hable de una manera que solamente Él sabe, a través de los sueños. No sé, solamente Él sabe. Y he visto yo respuestas de parte de Él. Cada uno lo experimenta con diferentes maneras. Yo lo he experimentado hoy, que vuelvo de nuevo, he experimentado otras cosas diferentes. He tenido unos sueños, le clamo al Señor cada día, le digo, ponme un alma perdida en mi camino y úsame, yo no sé cómo me vayas a usar, pero pon palabra fresca de edificación, palabra que restaure, que cuando yo hable, digo, se dé cuenta qué es lo que yo digo, por qué lo digo, ¿no? Pero han venido unos sueños a mí, a través de, yo creo que es respuesta de la oración, porque dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, que le clame uno de corazón. Yo lo he buscado, yo lo veo de esa manera y lo busco de esa manera, pues, porque hay respuesta, yo veo que hay respuesta. Y hace unos días, el día jueves, soñaba yo un sueño que me encontraba con el hermano Arnulfo en una obra, trabajando en una obra, y que en ese rato que estábamos yo y él, empezaba a caer el agua, pero como caía el agua, a lo último empezó a caer un poco de granizo, ya no eran gotas de agua, eran bolas de granizo así, y que yo le decía a él, le digo, vamos a escondernos, le digo, aquí había como unas láminas, y que nos parábamos ahí, pero cuando ya nos metimos de una parte de acá, venían unas olas como de agua, como una corriente, pero venía como unos 5 o 6 metros tal vez de alto, y cuando ya eso pasó, esa agua no nos hacía nada, hermano, que pasaba por ahí, pero nosotros, haz de cuenta que no nos tocaba, pues. Pasó eso y ya al ratito en el mismo sueño nos vimos que estábamos trabajando para el cimiento de una casa, que armábamos unas traves grandes como de unos 80 centímetros de largo, de ancho, y tendidas a lo largo, las armábamos en cuadros. Y justo en ese rato que yo estaba en ese sueño, yo no sé si Dios me estaba hablando, esa hora que yo desperté, eran como 3:30, algo así. Esa hora yo me levanté y digo, si es parte tuya, Señor, pues te voy a seguir clamando, y empecé una oración como de 1 hora o media hora. Acabo la oración y empiezo a escudriñar la palabra, porque dice que solamente ahí encuentra uno sabiduría, la verdad. Y yo voy siguiendo la palabra, no lo que diga el hombre, sino lo que viene ahí. Y escudriñando la palabra, así lo he hecho pues desde que empecé a vivir más. Y tomé la decisión de leer el Nuevo Testamento desde Mateo,
a terminar pues ya una decisión, y así he empezado, pero el día viernes igual, el sueño que tuve el jueves va de la mano con el sueño que tuve el viernes. Soñaba que, bueno, en la tarde, como llego cansado, agarro la Biblia, por más cansado yo hago un esfuerzo, en que sea 1, 2, 3 versículos o a veces más, los leo y a veces me duermo, hermano, con la Biblia aquí, y ya me duermo y a veces se me olvida, ¿no? No pensando en nada, me acuesto, pero ese día, el día viernes, igual soñaba yo un sueño, igual estábamos en una obra, trabajando en una obra, pero ahí fue diferente, me llega un varón ahora sí de uniformado, como militar, como de un alto nivel, como un mayor, un capitán, algo así, y me llega hablando sobre la Biblia en el sueño, y me hace una pregunta que cómo me identificaba yo en la Biblia, y yo luego le contesté porque le digo que yo me sé el Salmo 91, me lo sé de memoria, todo completo. Le digo, yo me sé el Salmo 91 de memoria. Y viene y me pone una palabra, dice, pero ahora dice, quiero que leas, dice, Primera de Timoteo. Hermano, yo cuando me dijo eso, al momento que él me dijo eso, yo desperté, eran como 4:13 de la mañana. Esa hora me paré y empecé otra oración igual, de rutina pues, como una media hora, después agarré la Biblia, dijera que no hay como un desayuno de la palabra, hay sabiduría, hay ganas pues, y leyendo yo Mateo otra vez, como empecé a leer, recordé el sueño, vine y empecé a buscar la palabra de Primera de Timoteo, y yo creo que no es coincidencia porque hay una parte que me gustaría leerla pues aquí, a ver si me acompañan ahí para ver lo que dice en Primera de Timoteo. Era el 1, pero bueno, yo lo quiero leer, como dice el ministerio de Pablo, hasta, bueno, del 12, hasta el 18, donde termina el 18 pues. Ajá. Es del capítulo 1, 12, del 12, versículo 12 hasta el 18. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él y para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Hermano, yo comparo ese sueño
porque me llegó vestido de militar con esta palabra. Yo nunca lo había leído, sí había leído, pero versículos diferentes, no había leído yo esta parte, y no creo que sea coincidencia de que ese sueño que yo tuve a esta palabra, porque si es de parte de Dios, pues Él respalda pues la palabra. Yo entiendo que tal vez me está hablando, o no sé, o que yo me prepare, porque me dijo, dice, te voy a preguntar de esto, y le sigo clamando que me dé respuesta o que me aclare los sueños, porque solamente Él sabe cómo lo hace, y yo sigo confiando, sigo escudriñando la palabra, aunque hay cansancio. Yo trabajo en un trabajo que a veces forzamos demasiado el cuerpo, pero tampoco es imposible agarrar la palabra y leerla, que sea unos 5 o 10 minutos. Yo así lo estoy experimentando ahora de esta manera. Pues yo pienso que si Él está hablando, es para que yo le compartiera este sueño. No es para mí también, sino yo creo que es para todos. Y yo dijera ahora sí que me animo a mí mismo primero, ya después a ustedes, de que le echemos ganas pues de estudiar. Si es de parte de Dios, así como esto me está pasando a mí, puede ser en cualquiera de ustedes también. Tal vez, no sé, yo le pido que me levante, no sé cómo lo vaya a hacer, solamente Él sabe cómo me va a levantar, porque ya me ha tenido mucha misericordia. Para el que no me conoce, yo tuve como 15 años tirado en el escuadrón de la muerte del mercado, hermano, donde yo llegué a comer cosas que solamente los perros se comen, a plena luz del día, comiendo, haciéndole fiesta a una cabeza de marrano, a plena luz del día, pues sin pena alguna, pidiéndole dinero a la gente mayor que yo. ¿Qué hacía yo pidiéndole dinero a la gente, hermano? Teniendo yo completo mi cuerpo. Digo, yo ahora reacciono, digo, ¿qué hace uno? Pero como uno pues en ese momento no sabe, está muerto, está perdido, o sea que no hay cómo pues, o por lo menos por la ignorancia pienso yo que hace uno eso. Pero grande es Dios que me ha levantado. Sí, muchas cosas me han pasado, esta es una parte nada más se puede decir, de mi testimonio. Una vez me llevó, no sé ahora sí cómo fue que yo llegué hasta por allá por el tecnológico, en un monte, hermano, estaba yo metido como a las 6 de la tarde, en medio de unas vacas. Yo recuerdo bien que yo estaba viendo así, un toro grande negro atrás de mí, unas vacas acá, otras allá, y yo estaba aquí. Cuando yo reaccioné, de momento me dio miedo, pero digo, que sabe qué tiempo llevo yo aquí y estos animales no me han hecho nada. Y aún así yo no quise entender, pues uno ignora las cosas, ¿no? No pasó mucho tiempo, después igual resulté por la central, de donde paran los autobuses hacia abajo. Yo ahí hablé con unos muertos, hermano. Me dieron el nombre de una persona que yo ni conocía, pues. Y a través de ellos yo di con esa persona. Y cuando yo reaccioné igual, yo quería salirme como un canal que está ahí. Hay una tela, está un muro y hay una tela, y yo cada vez que yo brincaba para agarrarme de la tela y salir sobre la central, ellos me agarraban los pies, se colgaba uno de cada pie y me jalaban. Dice, todo el que cae aquí no sale. Y pues uno a veces se acuerda de lo que fue, ¿no? Le digo, pero yo fui militar, le digo, yo estuve en el ejército y yo salgo, le digo, de aquí. Y con tanta lucha, hermano, yo salí de ahí. Cuando yo salí, fui al puesto de ese hombre que él los había metido. Lo que me dijo él, dice, tú estás loco, voy a llamar a la policía, y vine y me vine. Le digo, bueno, tú allá con tus cosas, pues yo es lo que te digo, lo que me dijeron. Pero hermano, unos muertos me dijeron el nombre de esa persona. Igual hace 8 años, mi hija Jessica tenía 4 años, y anduve trabajando igual por acá, por Sinotepa de Don Luis, toda esa área de por acá. Y una vez me tocó quedar en la casa de un pastor, y me invitaba él, dice, vamos, dice. En ese tiempo nada más bebía yo pura cerveza, no me drogaba. Y iba yo, pero yo no entraba al templo, yo me quedaba afuera. Pero una de tantas veces tuve un sueño ahí. Me llegó una persona como un doctor, vestido de blanco, cabello largo, y me llega donde yo estaba acostado,
y me empieza a hablar y me dice que no consumiera yo mucho huevo con aceite, porque era lo que yo consumía, lo más barato, por andar en los malos caminos, en los vicios. Si no, a través de eso se me iban a tapar las venas y que me iba a enfermar, pues. Ignoré el sueño, al último, pues uno lo ignora, pues, porque no sabe. Pero a través de eso vinieron pasando cosas, me empecé a meter más a las drogas, de diferentes drogas. Y al último me visitó la Santa Muerte en un sueño, me puso un perfume, un libro, posiciones para que yo matara gente, cómo las debería yo matar. Y como no le hice caso, como a los 2 meses me visita el diablo en el sueño y me mete a una casa donde vendían drogas. Me dijo, dice, mira, dice, lo que yo te puedo dar, lo que tú confías, dice, en mí. Y recuerdo bien que me metió debajo de este brazo aquí y me anduvo paseando, hermanos, así. Cuando ya me acabó de pasear, me llevó a un trabajo que él tenía, donde yo recuerdo que había como una revolvedora, que a lo que él metía ahí salían renegridos, como cuando muelen chapopote o algo así. Cuando ya metió a lo que él tenía, dice, ahora te toca, dice, aquí, que me brinca el pie con una mano y acá con otra, y que me deja caer hacia adentro de esa cosa que estaba dando vueltas. Pero cuando él me mete ahí, yo pongo las manos en la orilla, empecé a dar vuelta y él me sumía hacia adentro y no me podía meter. Yo ahí me acordé de Dios, no era yo cristiano aún, me acordé del Señor, le digo, Señor, ayúdame, ¿yo qué hago aquí? En ese momento él vio que no me podía meter y con sus manos me echaba aquí todo eso, pero a mí no se me pegaba, hermano. Y echando esa fuerza yo me acordé del Señor y ahí desperté. Eso pasó. Y después no pasó mucho tiempo, por acá estaba yo trabajando, estaba yo aplanando una casa, había una ventana como por aquí, a 1 metro, por ahí tenía yo el andamio así, estaba yo aplanando hacia allá. Cuando veo una imagen blanca igual ahí como la que me llegó en el sueño, igual alto, tenía yo una bocina de música del mundo y yo lo vi de reojo, no lo vi de frente, no le puedo decir, ¿sabe qué? Lo vi así, pero lo vi de reojo. Yo creo que hasta cualquiera, si estamos viendo así y algo se menea acá que es blanco, lo podemos ver, pueden que sea, alcanzamos a ver que se menea. Pero yo alcancé a ver la misma imagen ahí, fue de día como a las 11 de la mañana y yo pensé que era el patrón y yo le empecé a dar más rápido ahí, a tirarle más mezcla, pero cuando él entra se va derecho a la bocina. Cuando le baja el volumen volteé a ver rápido, hermano, no era nada. A los 2 meses caí enfermo yo, ahora sí que de gravedad, pues de muerte. Ahí está la hermana, no me deja mentir. Un día le digo que fueras para tu casa, porque ahora que yo me muera, le digo, te van a hacer mala cara aquí. Y ella empezó a llorar y pues yo si él quiere que yo me muera, me voy a morir, pues. Yo, sin conocer la Biblia, agarré una hoja y le empecé a escribir a Dios que me diera palabra, que yo no podía. Yo no guardé esa hoja, sino yo la tuviera aquí. Que todo lo que había vivido, qué tiempo, qué había hecho, qué me había pasado. Eso fue a las 9, 10 de la mañana. A las 5 de la tarde, hermano, me llegaron a visitar unos hermanos de acá del barrio del Zapote. Y ya me dijeron que ellos que si yo creía, dice, el Señor me podía sanar, porque mi pie frío, hermano, como cuando uno se chupa un boli y le quedan las manos frías, así mis pies, yo creo que la sangre. En esa enfermedad me acordé del sueño que me dijo aquel varón, que se me iban a tapar las venas. Se me taparon las venas y tal, hermana, que se me iban a reventar las venas, yo ya no hallaba ni qué hacer. Y cuando esos hermanos llegaron ahí, le digo, si ustedes dicen que Él me va a sanar, le digo, pues yo creo. Entonces hicimos una oración de fe, ellos oraron por mí. Y cuando ya ellos oraron, a mí me dieron ganas de llorar, hermano, yo lloré ahí. Yo no sé ni por qué estaba llorando, pero yo estaba llorando pues ahí. Y empecé ahí, y a través de oraciones grandes del Señor, que no visité ni un doctor en esos días,
y Él me levantó. A esa enfermedad que yo tenía era para que yo me hubiera muerto, ¿no? Pero ahora sí que si Él ya me había llamado, Él me había visitado allá, me había visitado acá, y aún así yo hacía caso omiso pues a Él, o tal vez porque yo no sabía si realmente era Él pues, o de parte de Él. Yo seguía todavía en los vicios, y aún así ya después me aparté. Yo no sé qué fue lo que me pasó, pero yo tengo claro hoy que cuando el Señor tiene algo grande para uno, el enemigo no vea que no se levante, siempre te quiere tener ahí, pues te quiere tener, no, pues sabe lo que vas a hacer. Yo lo pienso así, pero yo le pido al Señor, le sigo pidiendo que si tiene algún propósito para mí, que no me busque más, que aquí estoy, que me dé palabra, que me dé sabiduría, que me mantenga con el pan de cada día, que no me dé riqueza, porque aunque yo ande con la misma ropa, yo le digo, Señor, yo puedo andar con la misma ropa, pero no quiero andar con el mismo corazón. Aleluya, sino que la ropa es visible ante los ojos, pero lo que está acá, le digo que no quiero que sea el mismo, sino que vaya trabajando en él, que trabaje en él, que yo le sigo, yo le creo, le digo. Y hay otra también que trae un dolor aquí, y en todas las mañanas en mi oración le digo, Señor, le digo, sí, yo quiero que mi oración no sea en vano, yo quiero que haya respuesta. Y le pido, si tú estás aquí, si tú me visitas, le digo, quiero este dolor, que no me lo quites de a momento, de completo, porque tal vez como aquel que dice, me puedo olvidar de ti, sino como tus misericordias son nuevas cada día, le digo, así este dolor, cada día le digo, cálmamelo, hermano, y derramo mi corazón, caigo de rodillas ahí en mi casa. Cuando yo me levanto y le estoy clamando, créame que hago así, no hay dolor, pues, ni más con fuerza. Cuando yo hago así, me salen palabras, también empiezo a orar por los enfermos, por todo lo que me vienen a la mente, pues. Y le digo, si Él me quiere usar, que me use, yo no sé cómo. La cosa que Él me hable, que me dé palabras, pues. Porque ya sufrí demasiado, Él sabe mi camino, Él sabe la vida que he llevado yo. Y no hay otra palabra que diga, no, pues, es que lo vas a encontrar aquí. Eso le comentaba yo a una persona acá, que tenía yo unos sueños, le digo así. Es fácil, me dijo, dice, yo te sugiero, dice, que vayas donde está tal brujo, pero primero agarra un ajo, dice, y el cruz, dice, márcale. Y me empecé a reír yo, le digo, tú no sabes lo que estás diciendo. Yo ando con mejor, le digo, el que creó toda la creación. Le digo, porque, me dijo, dice, ¿y tú, dice, qué eres? Le digo, pues yo soy un seguidor de Cristo. Esos cristianos, dicen, nos mandan perdiendo el tiempo. Eso pensaba, le digo yo también, que sale uno a perder el tiempo. Para la respuesta que yo he tenido, digo, usted no sabe lo que dice, pues. Hermano, y esto que sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida de mi hermano Luis, hermano. Dice la palabra, hermano, que el que persevera hasta el fin, este será salvo, hermano. Ustedes saben, a lo mejor uno de los que estamos aquí conocemos más al hermano Luis de fondo, su proceso, hermano. Y en una ocasión yo le dije a la hermana Siria, dice la hermana Siria, ¿sabe qué, hermano? Yo ya no voy a seguir, porque el problema ya es mucho, hermano. El hermano creo cada vez más para atrás en lugar de para adelante. Entre más solo, más se complica mi situación, hermano. Y yo le dije a la hermana, aquí está, usted no deje de congregarse, hermana, aférrese a Dios, que Dios va a hacer su obra en su tiempo, hermano. Amén. Y Dios es fiel, hermano. Nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. A veces nosotros le oramos a Dios, queremos respuesta ya, hermano, pero a veces no somos así, no estamos así para Dios nosotros, pero nosotros sí queremos que Dios responda, hermano. Amén. Voy a invitar a mi hermana Janet para que ore por los niños, hermano. Y vamos a dar lugar a la palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive, hermano. Amén. Porque esta mañana va a compartir mi hermano Phil la palabra. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive.
alfarero. Adelante, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por los niños. Niños, por favor, compórtense. Amén, hermanos. Vamos a orar por los pequeños de casa del alfarero. Hicieron falta varios, pero bueno. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la vida de estos pequeños, por la vida de sus padres. Gracias, Padre bendito. Te ruego, Padre Santo, que seas bendiciendo mi vida, la vida de la hermana Janet, Señor. Que juntas estamos en este proyecto, Padre Santo. Te ruego, Padre, que tienes palabras, Señor. Palabras para yo poder hablar de estos pequeños, Padre Santo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a dar entendimiento a la vida de estos pequeños, Señor, por medio de ti, Padre. Gracias, gracias te doy por todo lo que nos has dado. Gracias. También bendice la vida de aquellos niños que no pudieron estar este día, Señor. Yo sé que aquí estarán los que han dejado de venir, yo sé que regresarán, Señor. Pero te doy gracias por todo, Padre Santo. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Síguenos dando esa fuerza, Padre, para estar cada día delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Cristo vive, hermano. Gloria al Señor. Tome tu asiento, hermano. Aleluya. Vamos a disponer nuestro corazón, hermano. Vale. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. De predicar la palabra de Dios, hermanos, y yo lo he hecho cuando se da la oportunidad. Pero fíjense que en la mañana hoy me visitó una mujer. Esa muchacha, yo declaro por fe que un día la vamos a ver aquí o allá en el terreno de la iglesia, porque esa es mi fe. Esta muchacha fue hermanos, porque cuando su papá estaba pasando una situación difícil de muerte, hermanos, yo me acerqué a ella y yo empecé a hablar de las cosas de Dios. Y gracias a Dios, hermano, porque yo entendí que Dios nunca nos avergüenza, hermano. Él siempre está presto para ayudarnos, hermano. Ese día yo oré por su papá con ella. Yo le dije a ella, tú ten fe, porque Dios puede hacer las cosas. Yo no puedo hacer nada, pero el Señor que yo predico, Él sí lo puede hacer todo, le dije yo. Y ella lloró, Dios tocó su corazón ese día, hermanos. Y yo le dije, mira, Él es el mejor doctor de doctores por excelencia, le decía yo. Y dice, gracias, Susana, dice. Y hermano, Dios hizo la obra, sanó a su papá, se lo llevaron para la Ciudad de México y lo operaron, y la operación fue muy exitosa, gracias a Dios, hermanos, porque su papá está vivo, y hoy ella llegó otra vez a la casa y estaba llorando diciéndome, cuando yo me subo allá arriba a mi cuarto con ella, ella empezó a decirme, tengo una gran necesidad, Susana. Le digo, ¿qué tienes? Dice, se está muriendo mi sobrino. Dice. Y empezó ella a contarme, hermanos, un niño de 7 años le dio un derrame. Él está en la Ciudad de México, hermano. Créanme que mi corazón se duele, hermano, porque yo le digo al Señor, yo sé que tú prestas a los hijos, yo sé que los hijos son una bendición tuya,
Señor, mira, ellos no te conocen, sus padres no te conocen, pero tú sí los conoces, Señor Jesús, le decía. Haz la obra, Señor. Y créeme, hermano, que le empecé yo a hablar a ella de las cosas de Dios y le dije, mira, güera, le digo, tú tienes un gran testimonio, le digo, lo que hizo Dios con tu papá y tú lo sabes. Y me dice, sí, manita, por eso estoy aquí, dice, porque cuando yo no busqué otro lugar, yo no busqué otra persona, por eso estoy aquí, porque tú me diste esa palabra de aliento, tú me diste esa palabra que dijiste que Dios es el único que me puede ayudar. Y por eso estoy aquí, Susana, dice, para que me ayudes. Y le dije, mira, güera, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, pero Dios tiene la última voluntad. Y me dice, mi sobrino tiene 7 años. Y me pregunta, ¿cuántos años tiene tu niño? Y le dije, 7 años. Dice, mi sobrino tiene esta edad. Dice. Le digo, mira, güera, ten fe. Pero lo que sí te quiero decir, que tú hagas un pacto con Dios y le des la honra y la gloria a Dios, porque si Él es el que te va a ayudar, yo no puedo hacer nada, simplemente orarle al Señor. Y créeme, hermano, que sus papás están desesperados, están esperando que digan qué es lo que va a pasar. El niño entra a cirugía el miércoles. Hermano, yo hace rato pude sentir fuertemente la presencia de Dios en este lugar. Yo le decía al Señor, quiero sentir un abrazo tuyo, mi Dios, que tú estás aquí. Quiero sentir tu abrazo, Señor, le decía yo hace rato al Señor. Y pude sentir fuertemente el abrazo de mi Señor y caí de rodillas. Créeme, hermanos, que para Dios es el único que puede hacer grandes cosas. Yo le dije a esta mujer, le dije, mira, yo sé que Dios puede obrar en la vida de tu sobrino. Él lo puede hacer, porque yo soy un testimonio con mi bebé. Cuando yo escuché que decía la doctora, se le está yendo esta paciente, ¿es ella o el bebé? Yo le clamé grandemente al Señor y le dije, Señor, dame otra oportunidad. Le dije al Señor, dame otra oportunidad de salir aquí de ese lugar con mi bebé en brazos. Y aquí está mi bebé, le dije, porque Dios da oportunidades. Dios es el único, le dije, y me dice, sí, Susana, dice, porque lo hizo con mi papá. Su papá ya tiene 84 años de edad, hermano. Y Dios le dio esa oportunidad a ese Señor. Y yo le dije, ¿tú qué estás dispuesta a hacer si Dios levanta a tu sobrino? Le digo, ¿me acompañarías? Y dudó. Le digo, no dudes, te lo voy a dejar de tarea, porque yo me voy a poner en oración. Tú no sabes que las cosas de Dios, todo se hace con la ayuda de Dios y la oración. Y llegaste a un buen tiempo, le dije, llegaste. Y me dice, ¿por qué? Porque no te puedo decir, güera, porque tú no me entenderías. Tú tienes que probar al Dios que yo predico, al Dios que yo te prediqué. Él está vivo y está en mi corazón desde el día que yo lo recibí. Y no me voy a cansar de darle la honra y la gloria a Dios, le dije, porque Él hasta el día de hoy no me ha dejado, no me ha dejado. Y me dice, veo que ya estás apurada, ya te vas a ir. Le digo, sí, güera, ya me voy a ir, porque yo tengo que llegar antes que los demás lleguen. Y dice, sí, dice, ya se fue tu esposo. Dice. Le digo, quiero las respuestas que tú me vas a dar para mañana. Y me dice, sí, Susana, te doy las gracias. Hermano, yo hace rato le decía al Señor que tocara a ese niño, que lo tocara, y yo sé que el Señor, hermano, no me va a dejar avergonzar, hermano. Y un día aquí vamos a ver a esta mujer. Un día aquí va a agarrar este micrófono. Yo no sé si va a ser aquí o va a ser ahí en el terreno de la iglesia, pero de que va a venir, porque mi Señor Jesucristo va a sanar. Él va a hacer lo que vaya a hacer con este niño. Lo declaro por fe. Ayúdenme a orar, hermanos.
por este niño. Él se llama Ángel Daniel Hernández Toscano. Yo le pedí que me mandara su nombre completo y aquí está, hermano. Él se llama Ángel Daniel Hernández Toscano. Ayúdenme a orar por ellos, hermanos. Al final nos unimos todos en oración, hermano. Y esa fe por delante, siempre, hermano. Que el Señor le bendiga y que esto sea para honra y gloria de Dios, hermano. Dios es fiel, hermano, Dios es bueno. Amén. Aleluya. Así voy a dejar el lugar, hermano, a mi hermano Filo. Él es el que trae la palabra esta mañana, amén. El alimento espiritual. Aleluya. Adelante, hermano. Así que atento, hermano, a lo que el Señor trae para cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios habla, hermano, en todo tiempo. Amén. Y hoy va a hablar a través de su siervo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dele palma al Rey, amados hermanos, porque Él merece la alabanza, la adoración. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, amados hermanos, cada uno de ustedes. Dios bendiga la vida de mi pastor, de su esposa, de su familia. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios nos ama. Dios nos ama con ese amor que nos demostró en la cruz del Calvario, amados hermanos. Y Él nos sigue amando hasta el día de hoy. Su amor es permanente, su amor es grande. Su amor no ha cambiado. Él es fiel y Él sigue siendo fiel. Nosotros somos infieles, amados hermanos. Nosotros somos los que fallamos. Él nunca va a fallarle. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por la vida de mi hermano Luis. Gloria a Dios, yo no lo conozco, pero Dios conoce su vida. Gloria a Cristo. Dios bendiga la vida de mi hermana María. Gloria a Dios, que se dio la oportunidad nuevamente de venir ante la presencia del Señor. Gloria a Cristo. Bien, amados hermanos, vamos a la palabra. De antemano yo me caracterizo que soy de pocas palabras. No hablo mucho. Y lo digo porque así es. Entonces, amados hermanos, vamos a ir a la palabra. En 1 de Juan quiero hablarle algo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Gloria a Dios, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, pónganse de pie, vamos a orar antes de la palabra, para que Dios sea manifestándose en gran poder. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy gracias, Padre Santo, primeramente, Dios, por mi vida. Gracias, Padre amado, por mi esposa que está aquí, Señor. Te doy gracias por mis hijos, por mis nietos, Padre amado. Oh Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu pueblo que está aquí presente, Dios. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, Padre amado, que hoy le diste la oportunidad de vivir, Padre amado. Que hoy, Padre Santo, le diste aliento de vida, Padre, en el nombre de Jesús, a esta vida, Señor. Gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, en gran manera, porque tú eres el único Dios viviente. Tú eres el único Dios que da vida y vida en abundancia. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Oh, Espíritu Santo, ven y sopla de los cuatro vientos estos huesos secos. Que tu palabra sea, Padre. Que tu palabra sea levantando a este pueblo. Que tu palabra sea restaurando esos corazones. Que tus palabras, Padre Santo, sean curados, Padre. Oh Dios, que tus palabras den vida, vida en abundancia. Que tu palabra redarguye, Señor. Que tu palabra exhorte. Que tu palabra anime.
que tu palabra levante, Padre amado. Seas tú hablando hoy, Dios mío, a través de tu palabra. Que no sea yo hablando, Dios, porque yo no sirvo para hablar. Tú, Padre Santo, tu palabra tiene poder, tiene vida. Oh Dios, te doy gracias, Señor, por este pueblo, Señor. Te doy gracias por este remanente que tú escogiste. Gracias por la casa del alfarero, Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, atamos todo espíritu inmundo, atamos toda hechizanza del diablo en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de aquí, Padre. Con libertad, Padre Santo, hoy, Dios. Hoy que se escuche tu palabra, Dios. Hoy que sean tus palabras ministrando mi vida. Hoy que sean tus palabras rompiendo toda ligadura del diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos, Padre Santo, al hombre fuerte y en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Que sean tus palabras hoy libertando de esos corazones. Que sean tus palabras hoy rompiendo toda ligadura del diablo en el nombre de Jesús. Porque tu palabra tiene poder, Padre amado. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación eterna. Oh Dios mío, hoy Padre Santo, tu palabra es poder. Enséñanos a caminar en tu palabra, Padre. Enséñanos a caminar a tu voluntad, Señor. Que no sea la nuestra, Padre amado, sino tu voluntad tuya, Padre. Pon un corazón constrito, humillado, Dios, hoy en este día a tu pueblo. Pon un corazón que obedezcan tu palabra, Señor, y no se opongan a tu palabra, Padre. Yo te ruego, Señor, que sea usted hablando a través de tu palabra. Que sea usted hablando, Dios. Renueva corazones. Aviva corazones. Quebranta corazones. Restaura corazones. Oh Dios mío, haz nuevas todas las cosas. Porque tu palabra dice, he aquí, son nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron. Padre amado, ayúdanos. Ayúdanos a escuchar tu palabra hoy, Dios mío. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele palmas de alabanza, amados hermanos, al que vive para siempre jamás. Usted dele palmas, usted no se canse de alabar a Dios, porque para eso hemos venido, para alabarle, glorificarle, porque estamos agradecidos con un Dios que nos da vida y vida en abundancia, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, dice la palabra, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Oh, gloria a Dios. No améis al mundo. Ama al Dios de la gloria. Ama a tu Dios que vive como tú vives hoy. Ama a ese Dios que demostró su amor en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. A veces queremos hacer las cosas del mundo. A veces queremos comportarnos como el mundo. Como humanos que somos, queremos vivir como el mundo. ¿Cómo se puede diferenciar un cristiano al mundo? Tal parece que hoy en la actualidad, en esta generación perversa y maligna, tal parece que el mundo ha venido a la iglesia. Tal parece que el cristiano que está aquí oyendo esta palabra no quiere obedecer a Dios ni hacer la voluntad de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amados hermanos, queremos que el amor del Padre esté en nosotros, pero a veces nos olvidamos de ese amor, nos olvidamos del amor del Padre, que con tanto amor Él nos llamó para servirle, para su honra y gloria. Hoy escuchaba un testimonio, y en verdad que Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todo por igual, siempre y cuando tú te vengas humillado con tu corazón
Un corazón contrito y humillado jamás despreciará a Dios, dice la palabra. Y de eso se gloria a Dios. De eso se agrada a Dios, amado hermano. De ese corazón. No se agrada de un corazón perverso, no se agrada de un corazón rebelde. O sea, Dios no se agrada de eso, amado hermano. Hoy es el tiempo de que tú analices cómo estás con Dios, para que Dios se agrade de ti, amado hermano. Hoy Dios no va a hablar. Hoy Dios quiere ver su gloria a cada uno de nosotros, amado hermano. Hoy Dios ya no quiere ver las cosas así. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amados hermanos, preguntémonos si el amor de nuestro Padre está en nosotros o no. A veces queremos practicar lo que el mundo hace. Quiero vestirme como el mundo hace. Quiero peinarme como el mundo lo hace. Hoy ya no es la greña que antes, yo me acuerdo que me dejaba una greñota. Hoy ya no es así. Hoy ya se pintan. Hoy ya se ponen arete. Hoy ya están tatuados. O sea, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Oye, esta actualidad está muy mala, amado hermano. Y los días son malos. Los días son muy malos. Por eso hoy la palabra nos invita a que buscamos a Dios de corazón. Que buscamos a Dios con todo. Porque Cristo está cerca. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Cristo murió solamente una vez por el pecado. Ya no va a venir a morir más por el pecado. Amado hermano, hoy he analizado que yo tengo que seguir la palabra de Dios. Yo tengo que obedecer esta palabra si quiero ser salvo. Yo quiero tener que obedecer esta palabra si quiero santificarme para Dios. Yo escuchaba a mi hermana, bueno, antes de decir, reciba un saludo de mi hermana Rosalba de allá de Río Grande, amado hermano. Dice, salúdame a tu pastor, a su esposa, a la congregación, Casa del Alfarero. Salúdenmelo. Gracias, le dije. Una vez que platicaba yo con esta hermana, esta sierva, porque dice la palabra que le demos honor al que en honor merece. Estaba yo platicando con ella que haya fallecido el hermano Clemente, y hoy recuerdo que tiene como 2 meses que padeció con el Señor. Y ella me decía unas palabras que a mí me animaron mucho. Ella me decía, hoy ya no es el tiempo de estar jugando en las cosas de Dios. Hoy ya no es el tiempo de estar yendo nomás a sentarnos a Dios en la silla. Hoy es el tiempo de que tú te santifiques para Dios, de que tú busques a Dios en el Espíritu y en verdad. Hoy es el tiempo de que con más ganas debes de buscar a Dios. Yo he orado, dice ella, para que Dios me quite toda esta basura del diablo en mi camino y que no se presente ningún diablo, ¿no? Ningún demonio, porque yo quiero irme con Dios. Yo quiero santificarme con Dios. O sea, yo quiero, como diciéndome esta mujer, yo quiero vivir nomás para Dios y ya nomás para el hombre. Entonces yo le dije, gloria a Dios, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero tener esa meta, esa visión como tú. Vivir para aquel que vive en el cielo. Santificarme para aquel, guardarme para aquel. Hermanos, es el Evangelio. Es el Evangelio de Cristo. Que nos guardemos, tanto hombre y mujer, que nos guardemos para Dios. Porque eso es lo que dice la palabra. Porque Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Pero si me encuentro con un poquito de arruga, no me voy a ir. Por eso yo le oro tanto a Dios que nos permita
que llegue alguien que perturbe mi camino a Dios. Hermanos, yo me gocé mucho con esa palabra, con esa plática de mi hermana, y yo dije, pues esta sierva quiere ser fiel a Dios, quiere ser fiel a Dios. Y hay pocas como ella. No he conocido yo hoy como ella, como he conocido a aquella hermana, que me hable así y que hable así. No he conocido. Entonces yo me gocé mucho y yo le dije, algún día va a suceder eso en mi vida. Pueda que se vaya mi esposa con Cristo, pueda que yo, pero algún día, hermano, yo me voy a acordar de esas palabras, porque yo quiero seguir esas palabras, yo quiero seguir esa santidad, yo quiero estar un día con el Rey de Reyes, Señor de Señores, un día, porque Él dice que Él viene por su novia, ataviada, pura, ya sabemos que es puro, que es limpio. Amados hermanos, hoy, en estos días para acá, no digo que yo ya soy santificado, pero poco a poco estoy entendiendo qué es santificarse para Dios. Guardarme lo más que pueda, porque somos humanos y hay tentaciones, pero reprenderlo en el nombre de Jesús. Yo hoy hablo así, hermano, porque yo quiero vivir así dentro del Evangelio. Hoy yo digo que quiero santificarme para Dios, porque esa palabra a mí me animó y se lo compartí a mi hermano pastor, mi hermano Arnulfo. Gloria a Dios, y yo me doy ánimo con eso. Pero debo prepararme también para algo que a todos nos va a pasar, y ese día se va a ver si yo soy el que quiero vivir la palabra, como yo he dicho, que quiero hacer hacedor de esta palabra. Ahí se va a ver el cristiano, si verdaderamente lo que habla va a vivir, la amada hermana. Entonces hoy yo me gozo en el Señor, que no quiero que me use en gran manera, como dijo el hermano. Yo quiero que cambie mi corazón, que ya no sea el mismo de antes, que sea diferente. Entonces, amado hermano, dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pues, esos son pecados. Los deseos de la carne. ¿Qué no quiere la carne? Flojera, sueño, cosas que no edifiquen. Eso quiere la carne. En esta semana me da mucho sueño. Eso es lo que quiere la carne. Dormir y olvidarse de la palabra. ¿Pero por qué te ataca eso? Porque hay un demonio que te ataca, porque ya sabes cómo Dios te va a levantar y Él no quiere que te levante. Entonces, todas esas cosas no es bueno. Hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. No deseamos la cosa del mundo, no deseamos la cosa de la carne. Mira, hermano, esta palabra no le habla al mundo, o sea, esto no le habla a ellos. Esta palabra nos habla a nosotros que estamos aquí. El mundo pasa y sus deseos, mas al que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos de hacer la voluntad de Dios para permanecer, hermano. No es difícil, es fácil, porque Dios nomás dice que hagas la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Que sea obediente, que venga a los cultos, que ore. Si te invita, ve. Si te invita para acá, va. Si hay reunión, ven. O sea, que obedezca la palabra. Eso es lo único que quiere Dios, que obedezcamos la palabra. O sea, es una cosa difícil, no podemos hacer. Entonces, el pastor me dijo, van a predicar. Yo dije, bueno, yo no sé, pero sí. Yo no sé qué es eso, pero sí. Aunque yo lea textos nomás y ya.
pero va a ser texto de la vida del Padre que está ahí arriba. Entonces, hoy siento, amado hermano, que mi vida ha cambiado un poco. No le voy a decir mucho, porque si le digo mucho soy mentiroso, amado hermano, porque se ve, porque me van a ver las actitudes que yo hago. Entonces, por mis actos, ustedes lo van a ver que he cambiado un poco, amado hermano. Para lo que yo era antes, conmigo es suficiente, amado hermano. Entonces hoy le doy gracias a Dios por mi vida y por el Dios que me llamó, amado hermano. Mira que el Evangelio es duro, el Evangelio no es fácil. Ahorita nosotros estamos cómodos en el Evangelio, vivimos como queremos el Evangelio, hacemos lo que queremos en el Evangelio. Si queremos obedecer, obedecemos, y si no, no obedecemos. Dios es bueno, amado hermano. Él nos está dejando a vivir como nosotros queramos, pero va a llegar un día que vamos a estar delante de su presencia, y cuando nos diga esa palabra, Señor, pues lloré y sanaron, lloré y eché fuera demonios, Señor, yo diezmé, yo ofrendé, Señor, yo te alabé, es más, hasta me sé el salmo de memoria. Pero ese día Dios te va a decir, te va a recordar: apartaos de mí, hacedores de mal. Dice: apartaos de mí, maldito, no te conocí, no te conozco, porque no hiciste la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí es hacer la voluntad de Dios, no es mi voluntad, amado hermano. Si fuera mi voluntad, yo no estuviera aquí, estuviera en el mundo, porque eso es lo que la carne desea, la voluntad del mundo. Entonces, hoy me esfuerzo por ser la voluntad de Dios. Me esfuerzo, amado hermano, somos carne, me canso también. Ese día que íbamos a visitar a mi hermana María, día jueves, algo así, estaba muy cansado. Híjole, ¿y por qué yo? Se me vino eso a la mente. Bueno, pero Señor, dame fuerza para ir, dame fuerza para ir. Yo no sé a qué, pero dame fuerza para ir, porque quiero obedecer, quiero ser obediente a esa palabra. Y pues como mi pastor no fue, fuimos yo y el hermano Nacho, y nos sentimos así, ¿no? Y pues no, y vinieron todos los hermanos. Como que nos sentimos tristes. Pero yo dije, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, porque dice su palabra, donde dos o tres estén congregados en su nombre, Él está allí en medio de nosotros. Y yo me sentí fortalecido en eso. Dije: Señor, pues no estamos solos, estás tú con nosotros, el poderoso de Israel. Estamos nosotros. Amado hermano, la palabra nos aviva, la palabra nos anima, la palabra nos fortalece, la palabra nos abraza, pero también las palabras nos exhortan cuando estamos mal, porque no puede ser posible que cuando estemos mal no nos exhorten, ¿no? Entonces, amado hermano, hoy dice esta palabra. Vamos al 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Gloria a Dios. Ahí nomás vamos a leer 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Amados hermanos, somos cristianos, somos hermanos, y cuando nos invitan en algo, en la obra de Dios, ahí se ve si tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos el amor de Dios, si tenemos agradecimiento de Dios. Ahí se ve, amado hermano. No se ve aquí, se ve en las obras de Dios. Por ejemplo, hoy que dijo el pastor: vamos a ayunar. Pues vamos a ayunar, porque lo dijo Dios a través de él. Vamos a ayunar por la obra de Dios.
Y yo le dije a mi esposa, ahora sí voy a ayunar. Gloria a Dios, porque ya tengo meses que no he ayunado. Pura carne. O sea, no es suficiente, amado hermano. La carne no te va a llevar para arriba, te va a llevar para abajo. Para abajo te va a llevar la carne. No, el espíritu te va a llevar para arriba, amado hermano. Entonces, necesitamos alimentarnos de lo espiritual. ¿Y cómo? Ayunando, amado hermano. Yo le decía a mi esposa, pues bueno, voy a ayunar hoy, gloria a Dios. Y me acordé en aquellos tiempos que yo ayunaba de las 6 hasta las 7 de la noche. O sea, un día entero, gloria a Dios. Y yo aquí escuché a mi pastor que decía que desde las 12 de la noche disponían el ayuno y terminaban a las 12 del día. Gloria a Dios. Yo dije, pues bueno, eso va a ser más fácil para mí. Sí, porque ya estoy acostumbrado. Y otra bendición más para mí. Gloria a Dios, amado hermano. Entonces, hoy me siento gozoso porque voy a sentir el ayuno, amado hermano. Ya no ayunaba. Ya me ponía rebelde también con mi carne, amado hermano. Entonces, pero sí es necesario, amado hermano, el ayuno. Porque solamente en el ayuno vamos a ser libres de toda opresión del diablo. Vamos a ser libres de todo pecado, toda accesancia del diablo, amado hermano. No podemos ser libres de decir, sin ayuno no puede, amado hermano. No se puede. Entonces, gloria a Dios. Mi esposa ahorita tomó agua, dice, yo tomo, toma agua. Yo no estoy acostumbrado así, en seco, pues, como dicen algunos. Es que así me gusta a mí, dar lo mejor de mí, amado hermano. Yo no quiero dar lo que... No, yo quiero que mi carne se sujete a la palabra, que mi carne se sujete a la voluntad de Dios, que esta carne pecaminosa no me va a salvar, sino Dios me va a salvar, amado hermano. Entonces, gloria a Dios por su palabra, que me está hablando hoy, a mí primeramente. A ustedes no, amado hermano, no. Yo lo veo contento, sonriendo, hasta guapo lo veo yo, amado hermano. No, yo soy el que necesita esta palabra, amado hermano. Entonces, la gloria y la honra es para Dios, amado hermano. Entonces, vamos con otro versículo. Primero de Juan, y ya estamos. Primero de Juan, capítulo 4, versículos 4 y 5. Vamos a leerlo. En el nombre de Jesús, dice el 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Ustedes son de Dios, amado hermano. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes no son hijos del diablo. Ustedes son hijos de Dios. Y lo habéis vencido. ¿Quién han vencido? Al mundo. Porque Dios venció al mundo. Porque dijo Cristo, yo ya he vencido al mundo. Confía en mí. Porque ya vencí el mundo. Entonces hoy estamos confiando que Dios ya venció el mundo. Y como somos hijos de Dios, Dios nos dio la victoria. Y nos hizo ser más que vencedor, amado hermano. Entonces ya vencimos al mundo porque somos hijos de Dios. Porque mayor es el que está con vosotros. O sea, es más grande Dios que el que está en el mundo, amado hermano. Es más grande Dios. Entonces, dice el 5, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria a Dios, amado hermano. Entonces, qué bonita enseñanza. La palabra de Dios no se equivoca, amado hermano. Está bien hecha, pero nosotros queremos hacerla como un poquito para allá, ¿no? O sea, no. Hay que obedecer la palabra, hay que vivirla. Hay que reprender toda cosa que no nos edifica, amado hermano. Toda duda, toda incertidumbre, hay que reprenderlo en nombre de Jesús, porque queremos escuchar palabra de Dios. Es que queremos ir con el Dios viviente. No queremos estar aquí porque no somos de aquí,
somos de allá, amado hermano. Entonces hoy yo me glorío en Dios porque me buscó y me encontró y me trajo a la casa del alfarero. Pero Él sabe cómo me trajo, amado hermano. Él sabe por qué me trajo aquí. Y Él sabe también que esta iglesia va a crecer en espíritu y en número, amado hermano. Entonces, hoy yo siento, amado hermano, que Dios no habla porque Dios quiere venir por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha, amado hermano. Yo no sé cómo estás delante de Dios. Yo no sé cómo vivas delante de Dios. Solamente Dios y tú lo sabes, amado hermano. Pero si estás mal delante de Dios, reconcíliate. Desecha lo que no le sirva y agárrate de Dios. Agárrate de Dios. Porque solamente así vamos a ser salvos. Amados hermanos, hoy Dios nos habla para restaurar nuestras vidas, para estar bien con Dios. Si tienes una manchita en tu corazón, pídele a Dios que te ayude a sacarla si no puedes, para que esté bien con Dios. Yo no sé cómo esté delante de Dios, pero eso sí sé, que Dios es misericordioso y perdonador, amado hermano. Eso sí sé, que Dios te ama, así como me ama a mí, amado hermano. Entonces Dios nos dio la victoria, somos más que vencedor, en el nombre de Jesús. Y hoy te animo, amado hermano, con esta palabra en Santiago 4, versículo 4, en Santiago capítulo 4, versículo 4. Gloria a Dios. Es para la honra y la gloria de Dios, amado hermano. Santiago 4, 4. Dice la palabra: Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice la palabra: no te juntes con yugo desigual. Porque ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver? O sea, no te juntes. O sea, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. O sea, es enemistad contra Dios eso, amado hermano. No podemos juntarnos con las tinieblas. Nosotros somos luz. Porque así dice la palabra, que tú eres luz allá en las tinieblas. Entonces, como eres luz, si te vas a juntar con las tinieblas, o sea, no es posible. Así no dice la palabra. La palabra dice que tú eres luz allá afuera. Y debes resplandecer en esas tinieblas. No debes de opacarte, amado hermano. No. Entonces, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Contra Dios, amado. No sé si no tenemos temor a Dios, porque la palabra dice aquí que es contra Dios que estamos luchando. Yo analizaba mi persona cuando leo esto. ¿Cómo es que habla Dios? Porque Dios dice que viene por una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, y que nosotros, que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Así dice la palabra. Tu cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo nos dice Dios que somos nosotros, amado hermano? O sea, ¿qué tanto amor nos ama? ¿Qué tanto amor nos tiene Dios? Que nos dice que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. O sea, el cuerpo es templo de Dios viviente, en pocas palabras. Pero aquí dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, como que somos enemigos de Dios entonces. No puede ser así, amado hermano. No puede ser así. Somos hijos de Dios, somos luz de Dios,
Para la honra y la gloria nos llamó Dios, amado hermano. Hoy yo me estaba analizando yo en mi persona, que gracias a Dios me sacó de ese lodo. Gracias a Dios me sacó del agarro del enemigo. Gracias a Dios me sacó de ese pecado, amado hermano, y me trajo a su luz admirable, amado hermano. Pero gracias a Dios, no gracias a mí, no porque yo soy bueno, no, amado hermano, es que yo necesitaba mi salvación, yo necesitaba la corona de vida, amado hermano. Yo oraba mucho a Dios, yo le decía, Señor, si tú vienes y me encuentro en este estado, me voy a perder, pero yo no quiero perderme, yo quiero que tú me salves, que tú me des la vida eterna. Señor, ayúdame a salir de aquí. ¿Cómo? O sea, tú eres Dios todopoderoso, tú lo puedes hacer. Pero si me muero, yo le dije así, yo no sé por qué es dije así, pero si me muero en esta condición de pecado, de fornicación, de adulterio, yo no sé cómo le haga, pero yo quiero mi salvación. Tú me vas a salvar aún así en el lodo, porque tú tienes poder, tú lo puedes hacer todo. Yo hablé así con Dios. Tal vez Dios escuchó eso y dijo, bueno, está bien, vente para acá porque te voy a dar vida eterna, vente para acá porque te voy a alumbrar para que sea luz en las tinieblas. Amado hermano, hoy doy gracias a Dios por eso, y por eso estoy agradecido con Dios, amado hermano, porque me sacó del pecado y me trajo aquí en su presencia. Dice que este es un lugar santo, y los hijos de Dios deben de ser santos, amado hermano. Yo no sé cómo me va a santificar, pero yo quiero ser santo para la gloria y la honra de Dios, amado hermano. Y como yo quiero ser así, yo también que todos ustedes sean así, amado hermano, porque todos lo vamos a ir con Cristo. No nomás yo, todos lo vamos a ir con Cristo, amado hermano. Porque ¿quién vive, amado hermano? Gloria a Dios y a su nombre. Y a su pueblo. Gloria a Dios, amado. Dele palma al Rey, amado hermano, en el nombre de Jesús. Yo pues no tengo muchas palabras, pocas palabras, pero tal vez sean buenas. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio para participar en su palabra. Pero antes, se me estaba olvidando, voy a invitar al pastor. Vamos a hacer una oración por él, amado hermano. Antes voy a decirme al pastor que se ponga aquí enfrente. La iglesia va a orar por él, amado hermanos, por la cuestión que está pasando, amado hermanos. Ya que no lo saben, vamos a orar con fe, vamos a orar con confianza a Dios, para que sea Dios obrando, amado hermano, para que sea Dios rompiendo toda atadura del diablo en el nombre de Jesús. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, primeramente, Dios, por tu palabra. Gracias por la vida de mi pastor que está aquí, Padre, presente delante de tu presencia, Padre amado. Te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tú estés guardándolo, Padre amado. Unge su cabeza, Padre, con aceite fresco, Señor. Derrama, Padre Santo, tu bendición. Derrama tu protección a la vida de mi pastor, Padre amado. Todas las santas del diablo, lo atamos y lo echamos fuera de aquí, Señor. Oh, Dios mío, fortalece la vida de mi pastor, fortalece tu espíritu, Padre amado, en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena del diablo, rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Transbata todo obstáculo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Declaramos libertad, declaramos, Padre Santo, sanidad con mi gloria, Señor. Ser libre en el nombre de Jesús. Oh, diablo mentiroso, te está derrotado en el nombre de Jesús. Mi Jesús te ha derrotado en la cruz del Calvario. Tú eres un mentiroso en el nombre de Jesús. Tú no tienes parte ni suerte. Hoy declaramos victoria. Hoy declaramos victoria en el nombre de Jesús. A la vida de mi hermano Arnulfo, a la vida de tu siervo, Señor. Póngalo, Padre Santo, con el aceite fresco, Señor. Oh, Padre amado, creemos, Señor,
que tú vas a hacer la obra, creemos que tú vas a libertar, creemos que tú vas a destruir toda la santa del diablo. Hátala en el nombre de Jesús, Señor amado. Padre Santo, todos los dardos del enemigo que nos ha llegado, todos los dardos del enemigo, tratamos de somos fuera en el nombre de Jesús, Padre amado. Oh Dios, tu honra a lo que te honra, dice tu palabra. Oh Padre Santo, cúbrelo, Señor, de la coronilla de la cabeza hasta los pies, con tu sangre preciosa, Padre. Cubre a su esposa, cubre a sus hijos, cubre a su familia, Señor. Cubre, Padre Santo, su ministerio, Padre amado, que tú le diste, Señor. Sea usted guardado, Padre Santo, en tus manos, Padre. Ponemos la vida de mi pastor, de su esposa, de su familia, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, declaramos libertad, declaramos salvación, declaramos fortaleza espiritual. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te doy gracias, Señor. Cubre a tu iglesia, cubre, Padre Santo, tu pueblo. Cubre, Padre Santo, con tu sangre, en el nombre de Jesús. Derrama bendición y vida eterna, Padre amado. Hoy declaramos, Señor, hoy declaramos, Padre Santo, libertad. Hoy declaramos, Padre, que el diablo está vencido, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario. Y a nosotros somos más que vencedores, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por darnos la victoria hoy. Gracias, Padre. Hoy se han atado todas las santas del diablo. Se han roto, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, bombardeados de ángeles que acampen alrededor de tu pueblo. Bombardeados de ángeles que acampen en la vida de mi hermano Arnulfo, Padre Santo. Lo guarde y lo defiende contra la santa del diablo, Padre amado. Oh Padre, quema con fuego en el nombre de Jesús toda basura del diablo que permita, Señor, llegar en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo echamos fuera, Padre. Declaramos, Señor, que tenemos la victoria por delante, Padre amado. En el nombre de Jesús, hay poder en tu sangre, Padre Santo. Gloria a ti, Padre. Hay poder en tu palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Padre amado. Porque tú mereces gloria, tú mereces honra, Padre Santo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Así es el Evangelio, amados hermanos. El Evangelio así es. El Evangelio no es fácil, pero tampoco es imposible, porque el que está con nosotros es más grande, el que está con el mundo, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así le doy lugar al siervo altísimo de Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. En una ocasión, hermano, hace casi ya 2 años, cumple 2 años la iglesia el 3 de diciembre, ya pasado mañana, ya hermano. Y cuando se hizo un culto grande, hermano, cuando se hizo un culto grande el día que se inició la iglesia, se acercó un hermano conmigo, un siervo del Señor, que no lo conoce, Manuel Tapia, hermano, y me dijo estas palabras, hermano, dice, esto que te está entregando el Señor, hermano, déjame decirte que no te van a traer flores, no te van a traer pasteles, hermano, no te van a traer felicitaciones. Prepárate, hermano, porque esta travesía, dice, el enemigo se va a levantar con todo, hermano. Amén. Le dije, amén, hermano, y de verdad, mucha razón tener, hermano, porque dice la palabra, hermano, amén. Pero déjame decirte, hermano, de verdad, yo estoy contento porque veo el respaldo de Dios, hermano, a través de ustedes. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Quiero leer una porción de la palabra, hermano, en Mateo 5, 11, 12, dice, Dios los bendecirá a ustedes cuando por mi causa, Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes.
Más bien dice, alégrense y pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas, hermano. Amén. Alégrense, hermano. Fíjense, hermano, lejos de que se enoje uno cuando lo maltraten, deben alegrarse uno, hermano. Qué locura, hermano, porque antes, cuando éramos pagando, lo primero que hacíamos, hermano, era ir, ¡pum!, y reclamar, hermano. Pero hoy es todo lo contrario. El Señor pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces, bendecimos la vida de esta persona, hermano. Que Dios los bendiga, porque esa es la palabra que tenemos que bendecir a los enemigos, hermano. Amén. ¿No es la palabra? Aleluya. Gloria al Señor. Fíjese que mi hermano Filo dio una palabra, hermano, que no améis al mundo. Solamente voy a complementar algo breve, hermano, porque después de esto hay un refrigerio, hermano. Amén. Y con lo que dijo mi hermano Luis acerca del soldado, ¿no se acuerdan del sueño, hermano? Que se le presentó un soldado a él y le dijo cómo estaba. Fíjense, hermano, que Dios, hermano, a nosotros nos compara como soldado, hermano. En 2 Timoteo, hermano, voy a ser breve porque van a participar los niños, hermano. En 2 Timoteo, fíjense cómo dice la palabra, capítulo 2. Amén. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hablando Pablo a Timoteo. Dice el verso 3, hermano. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que sufrir penalidades, hermano, como buen soldado de Jesucristo. La palabra dice que todo va a ser color de rosa, hermano. Si te dijeron que todo va a ser de maravilla en el Evangelio, te mintieron, hermano. Amén. Dice Pablo a Timoteo, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, hermano. Tenemos que sufrir penalidades, pero también dice que no tenemos que enredarnos, hermano, con aquello que está en el mundo, como dijo la palabra que leyó mi hermano en Santiago, que no tenemos que ser amigos del mundo, hermano. En la versión actual, hermano, dice, hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerza para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que es enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñe eso mismo a cristianos en lo que puedas confiar y que seas capaz de enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él, hermano. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir, hermano? Ahora, hermano, lo importante mismo, 2 Timoteo 2:14 dice la palabra, hermano. Recuerda esto, exhortándole delante del Señor a que no contienda sobre palabra, lo cual por nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, hermano. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, hermano. Tenemos que procurarnos presentarnos delante de Dios como buen obrero, hermano. De verdad, hermano. Entonces tenemos que procurar nosotros presentarnos como buen obrero delante de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, hermano. Amén. Entonces, aquí atrásito, hermano, no lo voy a leer, solamente le voy a decir rápidamente que tenemos que pelear limpia esta carrera, hermano. Un atleta, hermano, cuando hay competencia y el atleta, hermano, se inyecta clenbuterol, creo que se llama, hermano, para agarrar más fuerza o para engañar a los patrocinadores o a los que hacen tal evento, hermano, y empiezan a participar y ganan la carrera, hermano, pero se enteran que hizo trampa. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Le quitan la corona, le quitan el triunfo, hermano, porque no peleó legítimamente la carrera. Igualmente nosotros, hermano, por eso tenemos que presentarnos como buen obrero,
tener como que pelear legítimamente como buen soldado, hermano, sin mentira, sin nada en nuestro corazón, hermano, para que nosotros nos presentemos como buen obrero delante de Dios, que no tengamos de qué avergonzarnos, hermano, o que nos señalen esto, hermano. Amén. Porque estamos peleando legítimamente la carrera, hermano, como buen soldado de Jesucristo que sufre penalidades. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Amén. Así voy a invitar a mi hermana Janet. Van a participar los niños, hermano. Amén. Dios bendiga la vida de estos pequeños. Amén. Porque la palabra de Dios, hermano, nos enseña. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará, hermano. Amén. Entonces, gloria al Señor por la vida de estos pequeños, y gracias, hermano, por el respaldo. Yo sé que el respaldo es parte de Dios, hermano, de que así como cuando pasa situación yo estoy con ustedes, igual cuando hay lucha, esperaba conmigo, igual el pueblo está con nosotros, hermano. Amén. Dice que cuando Moisés se cansaba, hermano, que llegaba, hermano, levantaba la mano, ¿no? Lo que hizo mi hermano Adolfo, hermano, usa esta palabra, casi no lo uso, pero eso que hizo el hermano, eso es profético, hermano, porque lo hizo Aarón, hermano, ahí sí cabe, hermano, porque lo hizo cuando se cansaba, hermano, y había victoria, hermano. Amén. Entonces ese acto que hizo la mano, no hizo la mano, hermano, es un acto profético bíblico, hermano, que hay victoria en Cristo Jesús, hermano. Amén. Gloria, vente para acá, hija. Hermanos, van a participar los niños. Como dijo el pastor que iba a haber algo como un convivio, no sé. Dije ya no, pero ellos quieren participar, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. No podemos quitarles los ánimos, ¿eh? Entonces, hermanos, miren, la clase de hoy y de las que ha estado viendo, no hemos participado porque estamos viendo los libros de la Biblia. Es necesario que ellos se los aprendan porque ya queremos que ellos lleven su Biblia para la clase, hermanos, porque no pueden contestar las respuestas, sobre todo ellos los que ya saben leer, porque no llevan Biblia. El hermano Adolfo, por ahí él tiene Biblias, hermano. Yo creo que le puede él platicar más o menos cómo pueden comprar su Biblia para los niños con facilidades, ¿verdad?, de pago, para que lleven ya su Biblia, hermanos, porque de verdad que los necesitan la Biblia, porque yo les hago preguntas así escritas nada más y ellos tienen que contestar de acuerdo a la Biblia. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que hemos aprendido. Los primeros 5 de la Biblia fue lo que les dejé de tarea el miércoles para que ellos se los aprendieran, y vamos a ver ahorita los resultados, ¿verdad? ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Muy bien. Estos 5 primeros libros pertenecen ¿a qué testamento? Al Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Y a qué grupo pertenece esos libros? A los libros de la ley. Muy bien. Bueno, hermano, hemos avanzado un poquito, pero ahí vamos. Porque sabemos que son 66 libros y pues se los tienen que aprender, hermano. Primero vamos con el antiguo y ahora después vamos a ir con el nuevo. Aparte, hermano, aquí, ¿verdad? Israel y Perla quieren participar ellos con una alabanza, al parecer. Desde el miércoles lo querían hacer, pero ya no pudimos hacerlo. A ver, pónganse. Pónganse. Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo la alabaré, y yo la alabaré,
yo la alabaré diciendo gloria a Dios. Es para honra y gloria del Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, amén. Póngase de pie, hermano. Así voy a invitar a mi esposa para que ore por las ofrendas. No sin antes quiero leer una porción de la palabra. Dice, quiero en Éxodo 25, 1, 9, quiero que pongan mucha atención en esta palabra, hermano, amén. Pásale, hermano. Dios le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Y esto es lo que espero que me den: objetos de oro, plata y cobre, tela morada, tela azul, tela roja, tela de lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo y piel fina, madera de acacia, aceite para la lámpara, perfume para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, piedra fina como el